Bueno, nosotros somos de Arba, Valle de Lozoya. Llevamos aquí bastante tiempo. Es una delegación de Arba Madre, Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, y hemos pensado ahora en hacer este acto sobre el cambio climático y calentamiento global. Lógicamente todos sabemos cómo está el tema. No vamos a venir aquí a daros noticias porque yo creo que ya estamos saturados de noticias. Lo que hace falta es ver cómo nos afecta y qué es lo que podemos hacer. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Espero que sea útil y que tengamos luego mucha discusión. Yo soy meteorólogo del Estado. Hasta el año pasado he estado trabajando en AEMET y dirigía el grupo que generaba las proyecciones y genera las proyecciones de cambio climático. ¿Cómo va a cambiar el clima? En función de lo que hagamos, porque el clima cambiará en función de si hacemos algo o no hacemos nada, si seguimos como hasta ahora, pues los próximos 30 años, 50 años, hasta final de siglo. Ese era mi trabajo en AEMET. Luego me retiré de AEMET, pasé a la situación actual, que es de jubilación, y me encargué de otro tema que está relacionado, que es la Asociación Meteorológica Española, que es una asociación profesional que engloba a meteorólogos. Y soy pues ahora mismo el presidente. Yo he estado durante muchos años pues representando a AEMET y a España en las negociaciones internacionales de cambio climático, que luego veremos qué es esto, en el grupo del IPCC, que genera informes sobre el estado del clima. Entonces, todas estas cuestiones me conozco lo que funciona y lo que no funciona, que mucho, como podemos imaginar. Bueno, esto es de un cómic que se lo recomiendo a todo el mundo, que posiblemente esté en la biblioteca. He puesto el cómic al principio y al final. El cómic se llama El meteorito somos nosotros. Ya sabéis que hubo la extinción de los dinosaurios hace 60 millones de años, que parece ser que fue un meteorito que impactó en Yucatán y en México, y el título está muy bien puesto, porque aquí ahora estamos hablando de cosas que pueden llevar a una extinción grande de muchas especies de plantas y animales. Pero ahora no ha venido un meteorito de fuera y somos nosotros, con nuestras emisiones, en los que estamos generando esta situación. Y el título está muy bien. El meteorito somos nosotros. Posiblemente esté en la biblioteca. Entonces, esto, y lo he puesto para ilustrar cómo de serio es este problema. Bueno, este problema es un problema serio, muy grave. ¿Por qué no nos parece tan grave? Pues porque es increíblemente lento. Entonces, esto no es como la contaminación. Tenemos contaminación en las ciudades por partículas y por ciertas sustancias, y cuando hay mucha contaminación los hospitales se llenan inmediatamente pues de enfermos que tienen problemas cardiorrespiratorios, entonces se llenan. Vemos la causa y el efecto. Aquí no, aquí sabemos la causa, y sabemos la causa porque no la han contado, porque tampoco es que estemos viendo el CO2, que es la principal. El CO2 es transparente, no huele, hay muy poco, entonces no estamos viendo el CO2. Lo del CO2 es porque alguien nos lo ha contado.
gente que investiga en esto nos dice que hay mucho CO2, más que el que debiera. Pero nosotros no vemos la causa. Y el efecto no le vemos, salvo un efecto secundario. Y un efecto secundario es no tanto que haya calentamiento, porque el calentamiento es muy poco, sino un efecto secundario es que ciertos extremos asociados al cambio climático, fenómenos extremos, aparecen con más frecuencia y son más intensos. ¿De qué extremos estamos hablando? Olas de calor. Las olas de calor que hemos tenido este año, el año pasado, que nosotros en AEMET ya lo estábamos diciendo, que esto va a ser cada vez más frecuente, más intenso y más largo. Bueno, pues eso sí lo notamos. Que llueve menos, que las sequías aparecen con más frecuencia y son más largas y son más intensos, eso sí lo notamos, y lo notamos respecto a hace unos años. Nosotros tenemos el privilegio, el raro privilegio entre comillas, de que vamos a ser la primera generación de humanos, que eso sí que es un privilegio, ser los primeros en algo, la primera generación de humanos que en nuestra vida vamos a notar cambio en el clima. Los cambios en el clima han sido siempre en escalas geológicas. Ha habido cambios en el clima pues en las épocas de las glaciaciones, y el paso de una época glacial a un interglacial pues se tomaba su tiempo, cientos, miles de años. Entonces nadie en su vida notaba un cambio en el clima. Nosotros, a poco que seamos un poco mayores, y aquí veo que lo cumplimos casi todos, pues vemos que los calores, las olas de calor que hay ahora, la intensidad de las sequías, por hablar de dos fenómenos que se notan aquí. En otros sitios lo que se nota es que los glaciares están retrocediendo, o que el nivel del mar está aumentando, o que los hielos polares se están reduciendo y aparecen icebergs flotando cada vez con más frecuencia y cada vez más grande. Este tipo de cosas pues se nota, y se nota año a año. O ciertos animales que hacen ciertas migraciones y dejan de hacerlas, o llegan tarde, o se van antes, o cuando llegan no tienen el alimento que siempre han tenido. Entonces, este tipo de cosas empiezan a notarse, y las notamos todos. Bueno, en los años 70 esto empezó a ser un problema, los problemas medioambientales. Todos hemos oído hablar de otro problema que no tiene mucha relación con este. Todos hemos oído hablar del agujero de ozono. El agujero de ozono, esto fue un problema de los años 70 y 80, que se detectó, se midió. Hubo un acuerdo bajo el paraguas de las Naciones Unidas y está en vías de solución. En vías de solución porque desde que se acuerda algo hasta que se resuelve, la atmósfera y el sistema climático tiene mucha inercia, pasan muchos años. Pero está en vías de solución. Había unas sustancias que eran los aerosoles, ya hemos visto que esos aerosoles pues se prohibieron, se dejaron de construir y se resolvió. ¿Y por qué se resolvió? Pues porque los fabricantes de aerosoles en el mundo pues eran unos pocos cientos, y meter en cintura a 100, 200, 300 empresas, a poca voluntad que haya, pues es relativamente fácil. Este otro problema del cambio climático es mucho más gordo, porque el origen son las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Esto qué quiere decir? Gases de efecto invernadero son varios gases, muchos gases, pero el principal es el CO2. Entonces, en la medida en que emitimos más CO2, y todos emitimos CO2,
aunque solo sea respirando. Todos emitimos CO2, pero no nos referimos a ese, que esa es una cantidad muy pequeña. Nos referimos al CO2 de las emisiones de los coches, de las industrias, de la producción de cemento, por ejemplo. Todo este gran cantidad de CO2 que emitimos hace que aumente la concentración. Y esa concentración de CO2 hace que sea más potente el efecto invernadero. Es una especie de manta que está cubriendo la atmósfera. Y eso se traduce en un calentamiento, sin entrar en los detalles de por qué se produce ese calentamiento. Y ese calentamiento acaba afectando a todo. Acaba afectando, pues, por supuesto, a todos los seres vivos, animales, vegetales, a nosotros, acaba descabalando todo. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en AEMET, hace ya bastantes años, pues se hablaba del clima como algo más o menos fijo. Estudiábamos el clima haciendo un promedio de 30 años. Y decía, bueno, y para las obras públicas, pues se estimaba el clima como algo prácticamente fijo e inmutable. Esto ha cambiado porque las emisiones han crecido, pero de forma desaforada en los últimos años. Luego vamos a ver un poco. Bueno, el caso es que las Naciones Unidas se preocuparon del asunto. Otra cosa es que lo resuelvan, porque las Naciones Unidas, y tenemos mucha experiencia y muchos ejemplos, se ocupan de un asunto cuando ven que es importante, pero para resolver los temas necesitan un cierto consenso, porque hay países que tienen veto o más poder o tal, y eso es lo que no se ha conseguido con el clima. Se vio que era un problema, se creó un grupo de expertos, el IPCC, que es la siguiente transparencia. El grupo de expertos que está ahí a la derecha. Entonces, este grupo de expertos genera informes. Y esos informes son la base de todas las negociaciones. Pero claro, con los informes no se arregla un problema. Hay que tener voluntad política de arreglar el problema. Y esto es lo que se está viendo que no hay. Se creó una convención, la convención del año 92, la convención de Río, todos hemos oído hablar del año 92, la convención de Río, donde hubo 3 convenciones, la de cambio climático, biodiversidad y lucha contra la desertificación. Y desde el año 92 hasta ahora, y han pasado más de 30 años, pues no se ha llegado a dar los pasos importantes necesarios. Pero que en el año 92 había que dar unos pasos cortos y ahora tenemos que dar pasos de 2 metros. Y los pasos de 2 metros, pues a lo mejor nos descoyuntamos, porque no es lo mismo dar pasos cortos y decididos que dar un paso de 2 metros que luego te quedas tan desequilibrado que para dar el siguiente pues difícilmente puedes avanzar. Entonces, esto es lo que tenemos, el marco de lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que se nota? Bueno, pues lo primero que se nota es una subida de las temperaturas. Que eso hemos dicho que ya lo estamos notando, no tanto por las temperaturas, sino por las olas de calor, por ejemplo. El que suba la temperatura medio grado yo no lo noto, pero que una ola de calor, en lugar de durar una semana, dure 15 días, eso sí que lo noto, porque el cuerpo 3 días de calor lo aguanta, pero 20 días de ola de calor difícilmente lo aguanta. Y entonces ya vemos que el número de fallecidos pues aumenta, la gente lo pasa mal, la gente no duerme por las noches, la gente está cansada. Ese tipo de cosas se notan y se notan mucho. El tema del agua, ¿qué vamos a decir? El tema del agua y las sequías, el que haya sequías más intensas
y más frecuentes, el agua, bueno, ¿qué voy a decir aquí en el Valle del Lozoya? El agua es fuente de todo, para la agricultura, para beber, para producir energía, para mil cosas. El agua, sin el agua no hay vida. Entonces, el que haya menos agua, eso va a ser un auténtico problema. Y nuestra zona, y cuando digo nuestra zona me refiero no el Valle del Lozoya, sino toda la cuenca mediterránea, desde aquí hasta Beirut, va a tener menos agua. Y tenemos que tener en cuenta esto para organizarnos. Tendremos que amoldar nuestra actividad a la disponibilidad de agua. Entonces, lo que no podemos es, bueno, yo quiero tener cierta actividad y el agua ya llegará. No llegará. Eso es casi garantizado. O llegará de una forma que no queremos, de una forma violenta. Está muy bien tener el agua acumulada en las montañas en forma de nieve, de forma que llega la primavera, el verano y se va fundiendo poco a poco y siempre tenemos un caudal de agua más o menos constante. Pero si no hay nieve, porque las temperaturas han subido, pues el agua caerá de forma abrupta y tendremos agua de forma abrupta, que no lo queremos así, pues cuando hay un tormentón. Y entre tormentón y tormentón a lo mejor pasan meses y no tendremos más agua que esa. Y decimos, bueno, pues tenemos embalses. Bueno, pues podemos tener embalses, pero si tenemos más temperaturas hay más evaporación, con lo cual tampoco es solución, porque no le vamos a poner un plástico al embalse encima. Todo ese tipo de problemas es lo que vamos a hablar. Bueno, esto que tenemos ahí, los cambios recientes en el clima, esto es como el catecismo, esto es los informes del IPCC, estos son verdades como puños. Entonces, estos informes del IPCC nos dicen 3 o 4 cosas que no admiten discusión. Detrás de todo esto hay montones de observaciones hechas por servicios meteorológicos de todo el mundo. Entonces, una de las cosas que tenemos ahí, esa gráfica que tenemos ahí, se refiere a los últimos 2000 años. Y lo que tenemos ahí, voy a señalar ahí con el dedo, es desde el año 0 de nuestra era hasta ahora. Y lo que estamos viendo, esto es temperatura reconstruida, porque no teníamos servicios meteorológicos, ni teníamos en la Edad Media, ni teníamos termómetros. Los termómetros se inventaron en el Renacimiento. Esto está reconstruido. Y alguien puede decir, bueno, ¿y esto cómo se reconstruye? ¿Cómo se reconstruye el clima? Pues la gente que se dedica a esto, que es gente muy paciente, estudia los anillos de los árboles, el grosor de los anillos, el color, todo eso depende de la temperatura y la precipitación. Estudia documentos. ¿Y qué documentos nos pueden contar esto? Pues documentos que hay en iglesias, por ejemplo. ¿Y qué documentos hay en una iglesia que nos pueda contar esto? Todos sabemos, y eso se hace desde tiempo inmemorial, que cuando no llueve, ¿qué se hacía? Rogativas. Se sacaba a pasear el santo patrono. Entonces, y eso está escrito en las iglesias. Tantas veces se ha sacado a pasear el santo patrono, esto lo podemos asociar a un periodo de sequía. En cuanto llueve, el santo patrono se queda en la iglesia. Entonces, hay gente que estudia estas cosas, que estudia los documentos de los impuestos. En la Edad Media, tasas, impuestos, vamos, en la Edad Media hasta ahora.
dependen o debieran depender de la producción. En momentos de mucha producción pues se pagaban más impuestos, estudiando ese tipo de cosas. Reconstruyendo el clima con todas estas fuentes de información. Hay muchas fuentes de información, sedimentos en lagos, por ejemplo. Bueno, hay muchas fuentes de información. Esto nos permite reconstruir el clima. Y una de las cosas que vemos, y esto es a nivel global, es que en este siglo hemos tenido esto. Esto que es, vamos a compararlo con los últimos 2000 años, una subida de la temperatura brutal, de la temperatura media de la Tierra. Y bueno, todo el mundo puede decir, bueno, esto yo me lo creo o no me lo creo. La temperatura media, yo la que noto es la temperatura de mi pueblo. La temperatura media de la Tierra yo no sé cuál es. Bueno, se calcula con las temperaturas de todos los sitios y esto lo hacen los servicios meteorológicos. Bueno, pues los recientes cambios en el clima no tienen precedentes en miles de años. Lo que decía antes de que somos la primera generación. Son generalizados, rápidos y se están intensificando. Está aumentando la concentración de CO2, que es la causa. Tenemos más CO2 de lo que ha habido en los últimos 2 millones de años. Y ese es el principal problema. El nivel del mar está aumentando. A nosotros aquí nos importa poco lo del nivel del mar, pero desde luego en otras zonas les importa y mucho. Zonas, pueblos costeros, zonas muy llanas. El hielo marino ártico se está reduciendo. Los glaciares están desapareciendo. Hay zonas de los Pirineos mismos. Dentro de unos pocos años ya no quedará ni un glaciar. Los últimos glaciares de la península ibérica estaban en los Pirineos. Eso ya está desapareciendo. Y esa regulación natural del agua, pues ya no la vamos a tener. Y esto es por culpa nuestra, porque podemos decir, bueno, esto es un efecto natural. Pues sí, es por culpa nuestra. ¿Y esto cómo lo sabemos? Aquí tenemos la curva que simula desde mediados del siglo XIX la evolución de la temperatura. Y esta otra curva que tenemos aquí sería cómo habría evolucionado la temperatura si no hubiésemos volcado a la atmósfera gases de efecto invernadero, principalmente el CO2 y el metano. ¿Esto cómo lo sacamos? Pues con ayuda de modelos matemáticos. En los modelos matemáticos podemos quitar muy fácilmente estas emisiones de CO2. Y entonces lo que veríamos por aquí, si no hubiésemos puesto este CO2, es que dentro de unos pocos siglos iríamos de forma natural a una glaciación, como ha habido cada 100.000 años en el pasado. Ahora el problema no es una glaciación, sino todo lo contrario, que esto se nos está desmandando y están creciendo las emisiones de CO2 mucho más deprisa cada vez. Es un hecho que las actividades humanas, y esto está claramente demostrado, están causando un cambio en el clima. Y como decía al principio, esto se manifiesta en forma de eventos extremos. Las olas de calor, eso sí que lo percibimos. Si una ola de calor como las de este año y las del año pasado, que fueron especialmente largas e intensas, nos afectan. Precipitaciones intensas, sequías más frecuentes, más largas, más intensas. Eso sí que lo notamos.
pues para evitar llegar a un calentamiento de grado y medio, que grado y medio prácticamente no se nota, pero grado y medio es lo que estos expertos del IPCC declaran que es el límite para que no alteremos demasiado el sistema climático. Y cuando hablamos de sistema climático estamos hablando del conjunto, la atmósfera, los seres vivos, las relaciones entre ellos. Grado y medio. Tenemos que conseguir que el CO2, en lugar de ir aumentando, como seguiría aumentando por aquí si seguimos como hasta ahora, aquí estamos en el 2020 y aquí estamos en el 2100. Tenemos que bajar por aquí y reducir las emisiones por alguno de estos caminos. De momento estamos yendo por aquí arriba, con lo cual mal, muy mal. Tenemos que tirar por aquí. Y tenemos que organizar la sociedad de forma que reduzcamos las emisiones de CO2. Entre todos, personas individuales, empresas, gobiernos, pero de todo el mundo. No sirve de nada que yo aquí reduzca mis emisiones y un pueblo de la India o de China o Estocolmo no las reduzca. Las emisiones es la suma global. Todo cuenta, todas las emisiones cuentan. Las de cada uno, si cambiamos nuestras acciones individualmente, todos seremos capaces de tirar por aquí abajo. Si no, esto seguirá como hasta ahora. Y el problema que decía al principio no es tanto que se note poco, porque el sistema tiene mucha inercia, sino que además puede llegar a ser irreversible. Cuando las cosas estén muy mal y la gente se asuste y dice, ahora reduzco las emisiones. Entonces, como el sistema tiene mucha inercia, no servirá de nada. El sistema seguirá andando. Entonces, como un camión cargado de piedras, que yo me pongo a una velocidad muy alta, muy alta, muy alta, y digo, bueno, yo me fío que tengo unos frenos estupendos. Sí, tú fíate de los frenos estupendos, pero como tengas un obstáculo a 100 metros, dependerán fundamentalmente el que puedas frenar de la velocidad que llevas. Esto tiene que ver con la inercia del sistema climático. Necesitamos, como pongo aquí, una reducción de las emisiones, fundamentalmente de CO2, inmediata, ya, rápida y a gran escala, afectando a todos. No sirve que unos reduzcan y otros no. Todos tenemos que hacerlo rápido, inmediatamente, pero todos. Bueno, esto que tenemos a la izquierda es el CO2 que hemos lanzado a la atmósfera desde el principio de la revolución industrial. Hemos alterado la concentración de CO2 con el uso masivo de combustibles fósiles. Inicialmente carbón, luego petróleo y ahora también gas natural. El uso masivo de estos tres combustibles fósiles ha hecho que hayamos lanzado a la atmósfera todo esto hasta ahora. ¿Cuánto nos queda por lanzar? Este poquito de aquí. Esto es lo que tenemos como mucho que lanzar a la atmósfera si queremos no sobrepasar el grado y medio. Y un poco más si queremos no sobrepasar los 2 grados. Todos hemos oído hablar del Acuerdo de París. El Acuerdo de París habla de limitar el calentamiento a grado y medio o a 2 grados. Esto es la cantidad de CO2 que podemos permitirnos lanzar. Bueno, vamos un poco más rápido. Entonces, en función de lo que emitamos, pues llegaremos a tener calentamientos pues de
de grado y medio, de 2 grados, o irnos a calentamientos de 5 grados. En 5 o 6 grados se considera que esto ya pone en peligro la misma existencia de la humanidad. Estamos hablando, esto es en promedio, pero 5 o 6 grados quiere decir que ciertas zonas de la Tierra y en ciertas épocas del año tendremos calentamientos pues, de 7, de 8, de 10 grados. Eso en muchas zonas significa que ya no puede vivir un ser humano por encima de ciertos umbrales. Bueno, cuanto más calentamiento nos llevará a temperaturas medias más altas, grado y medio, 2 grados, 4 grados. ¿Y esto en qué se nota? ¿Cómo se distribuye? Pues hay más calentamiento sobre continentes y menos sobre océanos. Pero nosotros tenemos la costumbre de vivir sobre continentes, entonces nos afectará más. Y más cuanto estemos en latitudes más altas. Entonces, esto será un problema. ¿Y qué pasa con la precipitación? Los verdes quiere decir más precipitación, los ocres quiere decir menos precipitación. Todo lo que tiene que ver con la cuenca mediterránea va a tener menos precipitación. En nuestro caso, el 20%, el 30% menos de precipitación. Vamos a tener menos agua disponible para el futuro y tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. Entonces, bueno, tendremos que organizar nuestra actividad dependiendo de lo que hay. AEMET, y ese es lo que me he dedicado en los últimos años, ha generado mucha información. Y recomiendo a todo el mundo que entre en esta página web, escenarios.adapteca.es. Ahí, en esa página, yo puedo buscar un pueblo, una región, una comunidad autónoma, una provincia, una cuenca de un río, pero incluso un pueblo. Rascafría, ponemos. Y nos saca información hacia el futuro de Rascafría. Y es lo que he sacado a continuación. Pero yo creo que conviene que este ejercicio lo haga todo el mundo y saque sus propias gráficas. ¿Qué es lo que va a pasar en Rascafría? Entonces me preguntará, primero, ¿qué variable te interesa? No, me interesa la temperatura o la longitud de las olas de calor, cuántas van a ser, o si la precipitación va a ser intensa o no intensa. Todo eso lo tenemos en esta página. Y entonces, aquí además hay varias opciones, y las varias opciones dependerán de qué camino sigamos. El camino que sigamos es, ¿vamos a seguir lanzando emisiones sin parar? Pues tiramos por un camino. ¿Vamos a controlar nuestras emisiones? Pues tiramos por otro camino. Bueno, pues aquí en esta página, y estos son, no me quiero perder aquí, porque yo lo que quiero es que cada uno saque las gráficas suyas, las que le interese, las variables que le interesen. A mí me preocupa mucho la lluvia, la precipitación, por mi actividad. Pues te vas a la de precipitación y te lo sacas. Pero yo aquí he sacado, pues, duración máxima de las olas de calor. Bueno, pues la duración máxima de las olas de calor en el año 2020, pues es alrededor de, en promedio, de, no sé, 15 días, una cosa así. Si seguimos por aquí, a final de siglo la duración de las olas de calor se nos va a 50 días. 50 días de ola de calor. Esto en un escenario de emisiones altas. Si tenemos emisiones controladas, esto no será tan exagerado. Pero todo esto lo podemos sacar en esta página web. Número de días con temperatura mínima menor que 0 grados. Esto nos garantiza
que hay nieve que se mantiene, que hay hielo. Bueno, pues esto se reduce de unos 75 días que hay ahora, pues se nos reduce prácticamente a 10, 15 días. Vamos a tener mucha menos nieve y mucho menos hielo. Precipitación, pues aquí lo mismo. Evapotranspiración, la evaporación que estábamos hablando de los embalses, va a aumentar la evaporación muchísimo de aquí a final de siglo. Todo esto está, digamos, coordinado con un plan nacional de adaptación al cambio climático, que tiene que afectar a todos los sectores. Y de hecho hay un plan nacional que barre 10 años, hay un programa de trabajo, incluso se contemplan sectores de actividad y zonas geográficas. En el plan se habla de zonas de montaña en particular, y hay proyectos que tienen que ver con zonas de montaña. Y voy a poner, bueno, aquí se menciona, un proyecto en el que está metido. Yo estoy metido personalmente en un proyecto de simulación de zonas de montaña con cálculo de proyecciones muy finas en el sistema central. Este proyecto está iniciándose ahora mismo. Intenta estimar qué va a pasar con detalle fino con las temperaturas, con la nieve, con la precipitación, con todo este tipo de cosas. Esto que tenemos aquí son todas las observaciones que estamos utilizando, y emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 y metano, del orden de entre el 21 y el 37% de las emisiones están asociadas, que es una barbaridad, están asociadas al sistema alimentario. Esto no solo es lo que comemos, es toda la cadena desde la producción hasta el consumo. Entonces, el controlar, cambiar el sistema alimentario reducirá sustancialmente las emisiones. Otro 23% de las emisiones procede del eufemismo, este nombre de cambio de uso de la tierra. Esto quiere decir deforestación pura y dura. Esto a nivel global, no tanto en nuestro país, pero a nivel global supone un 23% de las emisiones. Estamos hablando de una cantidad altísima. Normalmente cuando hablamos de emisiones estamos siempre pensando en fábricas y tal. No solo. El sistema alimentario tiene mucha responsabilidad en esto. Cómo comemos, de dónde procede lo que comemos. El coger una manzana que procede de Sudáfrica o una naranja de Sudáfrica, que la montamos en un avión y estamos emitiendo, pues no es lo mismo que coger una manzana del huerto de al lado. No es lo mismo. El comer vegetales no es lo mismo que comer animales. No es lo mismo. Entonces, todo esto tiene emisiones asociadas. Y luego hablarás tú de estas cuestiones. Bueno, y volviendo al COVID, ¿qué podemos hacer? Pues aquí hay una serie de consejos, que no vamos a consejos que muchos tienen que ver con moverse, pues emitiendo poco, y emitiendo poco es mejor no emitiendo nada, andando en bicicleta, todo este tipo de cosas. Qué comemos, cómo nos calentamos, consumir productos de cercanía, bueno, toda una serie de cosas, no vamos a entrar aquí en detalles. Y lo mismo respecto a qué deberían hacer los gobiernos e industrias. Hay también toda una serie de cosas aquí. Los gobiernos, por supuesto, tienen que ponerse las pilas, aunque les cueste votos, pero tienen que ponerse las pilas para forzar
a reducir las emisiones. Y con esto ya termino porque he hablado bastante más de lo que pensaba hablar. Venga, gracias. Gracias.